ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hasta allí nomás esa parte del versículo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Gloria a Dios. David concluye su canción sobre el pastor y el cuidado que tiene con sus ovejas, comparándolo con la fidelidad y el cuidado que Dios tiene para con los suyos, a través de toda su vida. Y además, inclusive el versículo que no leímos, considera también el futuro. Gloria a Dios. F.B. Meyer, un gran comentarista, en su libro El Salmo del Pastor, se refiere al bien y la misericordia como nuestra escolta celestial, como si cada uno de nosotros tuviéramos dos escoltas. Y sería buenísimo tener justamente este tipo de escolta durante toda nuestra vida, el bien y la misericordia. Pero me inclino más hacia otro comentarista que sugiere que el bien y la misericordia son los perros ovejeros del pastor. Uno se llama bien y el otro misericordia. Perros del pastor, que siempre andan al lado del rebaño, colaboradores del pastor que siempre están mordiéndole los talones a las ovejas rezagadas, a las que quieren desviarse, y siempre listos y dispuestos para traer las ovejas cerca del rebaño, cerca del pastor. Ellos nos siguen por todo lado. ¿A cuánto los sigue el bien y la misericordia? D.L. Moody, un gran evangelista muy destacado del siglo XIX, fue interpelado en su oficina por una mujer que necesitaba consejería. Ella alegaba que dos hombres le estaban siguiendo constantemente, todos los días. Cada vez que ella subía al tranvía, en la ciudad, estos hombres también subían detrás de ella. Cuando ella bajaba, también ellos se bajaban. Con un tic nervioso en su cuello, medio como que movía la cabeza la mujer, insistía que incluso había sido seguida hasta la oficina en ese mismo día por dos hombres. Moody pudo detectar fácilmente que esta mujer estaba sufriendo algún tipo de delirio mental. No había nadie siguiéndola, no había nadie detrás de ella. Pero para tranquilizarla, él le dijo, esos dos hombres que te siguen día y noche constantemente son hombres de David. Sus nombres son bien y misericordia. Él entonces abrió la Biblia, abrió el Salmo 23, le mostró el versículo 6 y que decía, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Gloria a Dios. Ella con alivio exclamó, ¡qué maravilloso! Dice, siempre me había preguntado cómo se llamaban. Ese día la mujer se fue en paz, consolada al saber que era el bien y la misericordia que la seguían. Nunca habrá un día que el bien y la misericordia de Dios no estén cerca de nosotros. Amén. El cristiano experimenta el bien y la misericordia en las siguientes acciones. Como una oveja, todo creyente experimenta el bien y la misericordia, en primer lugar, en la experta administración y cuidado amoroso del buen pastor. Este salmo habla de diferentes etapas del cuidado estival, marcadas por el otoño e invierno, y por lo que tiene que ver la primavera y el verano. Son dos etapas bien marcadas. Del cuidado en la casa, en el redil, atravesando quizás también peligrosos valles, hasta llegar a las mesetas donde hay abundantes pastos y aguas refrescantes. Nuestra vida también está marcada por diferentes etapas y no nos cuesta nada decir que el bien y la misericordia nos siguen. Cuando tu vida quizás está marcada por un buen ingreso económico, quizás está marcada por una salud excelente, quizás en tu familia todo va bien
y tus amigos están contentos contigo, entonces uno dice, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Pero usted sabe que no siempre la vida es así. Pero ¿qué pasa cuando la salud se echa a perder? Cuando no nos sentimos bien en la vida, cuando quizás le toca perder a su compañero o a su compañera de toda la vida. ¿Cómo reaccionamos cuando el trabajo se acaba y no tenemos ya dinero para pagar las cuentas? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos andan quizás en malas compañías? ¿Qué pasa cuando nuestros mejores amigos nos fallan? Claro que se pone a prueba nuestra confianza, la confianza que tenemos en el cuidado extremo que el pastor tiene para con nosotros, nuestro buen pastor. Pero si usted lee el Salmo y se acuerda de las lecciones que hemos estado mirando, se va a recordar que aún atravesando el valle de sombra y de muerte, dice el salmista o la oveja, decía, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, gloria a Dios. Así que ahí está la palabra de Dios, está el Espíritu Santo de Dios que nos van a ayudar a atravesar los valles de sombra y de muerte. Hay momentos donde estamos en una meseta, en gran abundancia, en verdes pastos, en agua refrescante, pero hay otra etapa en la vida donde nos toca pasar momentos difíciles y vamos cuesta para abajo, parece. Pero en ningún momento el pastor se aparta de nuestro lado, sino que camina al lado nuestro cuidándonos. Hay tiempos de valles y hay tiempos de verdes pastos. Este salmo demuestra que una oveja sin pastor no sobreviviría en este mundo. Su bien y su misericordia está marcado por el cuidado que tienen el pastor al espantar a los animales de presa como los coyotes, los lobos, los pumas, los perros salvajes y las culebras que muchas veces vienen a querer robarse una oveja allí del rebaño. Pero además, el pastor tiene un cuidado muy esmerado en cuanto a sacar los parásitos, los moscardones, las larvas, las garrapatas, las moscas nasales, los tábanos, las moscas negras, los mosquitos, los jejenes. Nada que ver con los otros animales, ¿no? Estos son insectos terribles que son capaces de matar al rebaño también, que hacen que la vida sea imposible para la oveja de poder sobrevivir sola. Necesita sí o sí la oveja el cuidado del pastor. Por eso su cuidado es único. El cuidado que también tiene el buen pastor sobre nuestra vida es único. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es único. Dios te cuida de una forma única y maravillosa, como el pastor o el buen pastor del Salmo 23 cuida a su rebaño. Él es tu guardador, dice el Salmo. Es tu sombra a tu mano derecha. El que te cuida, dice el Salmo 121, no se adormece. No es que cae en sueño, no es que Dios se descuida. Dios permanentemente está cuidando y velando sobre tu vida. Si Jehová no vela, dice el Salmo, en vano vela la guardia. Por más que haya policía por todas partes, tu confianza y tu cuidado está en la mano poderosa del Dios que te cubre y te protege. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria a Dios. ¿Cuánto tienen ese pastor? Él es nuestro castillo fuerte. Él es nuestro refugio. Él me libra de todos mis temores. Dice además el Salmo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si usted le teme a Dios, hay un ángel por lo menos que te está cuidando día y noche y te protege, gloria al Señor. Él cuida a aquellos que le temen y los defiende. Mire la declaración del Salmo 27, versículo 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. Y se pregunta a sí mismo, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién no puede atemorizar a usted? ¿O a qué le va a temer si el Señor es su guardador?
Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Gloria a Dios. Esto lo escribió David huyendo de sus adversario, de sus enemigos que lo querían liquidar, pero su confianza estaba puesta en el Señor, gloria a Dios. ¿En quién confía usted, mi hermano, mi hermana? Este salmo nos muestra quién es el buen pastor. Repito, este salmo nos muestra quién es el buen pastor. Jesús dijo lo siguiente en Juan, capítulo 10, versículo 1 y el verso 14, dice lo siguiente: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Si me permite, lo firma Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo, él mismo se atribuyó el título del Salmo 23, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas y lo demostró yendo a la cruz, muriendo en nuestro lugar. El verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Gloria al Señor. Quiero decirte una verdad en esta noche. Quizás alguno de ustedes conozca a Dios por la palabra y vaya que se maravilla al conocer al Dios que tenemos, al Dios al cual adoramos. Pero lo más maravilloso en este día es que Dios te conoce. Porque una cosa es que nosotros podamos conocer a una persona muy famosa, pero lo increíble es que la persona famosa nos conozca a nosotros. Quiero decirte en esta noche que el Rey de Reyes y Señor de Señores conoce tu vida y te conoce con nombre y apellido y conoce exactamente lo que te está pasando, conoce tu dirección, tu calle, conoce absolutamente todo de ti. Gloria al nombre de Jesús. Las mías me conocen, pero yo conozco mis ovejas. El verso 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es lo que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es lo mismo. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan esa vida en abundancia. Esto no es ni más ni menos la misma palabra que utiliza la oveja David hablando de su pastor. Cuando él hace como una conclusión del Salmo, dice, es imposible que teniendo el pastor que tenga, el bien y la misericordia no me sigan todos los días de mi vida. El salmista afirma simple y sencillamente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La oveja que tiene un pastor así sabe a ciencia cierta que tiene una posición privilegiada frente a otras que no pertenecen a ese rebaño. ¿Puede usted en este día afirmar lo mismo? Ciertamente su bien y su misericordia me están siguiendo todos los días de mi vida, porque mi pastor se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, como una oveja, todo creyente que experimenta el bien y la misericordia, en segundo lugar, debería reproducir su ejemplo hacia los demás. El bien, dice la palabra, el bien y la misericordia, el bien. Aquí se utiliza la palabra hebrea que cuando se usa como adjetivo significa hermoso, significa placentero. Dios es perfectamente entonces bueno en su carácter, pero también es bueno en sus acciones. El buen árbol da fruto bueno, dice la palabra. Dios es bueno, por lo tanto todas sus acciones son buenas. Por lo tanto, Él solo puede hacerte bien. Él solamente puede hacer bien a su rebaño. Eso se evidencia en cómo Él cuidadosamente vela por muchas de nuestras necesidades.
Y aunque usted muchas veces no se dé cuenta, Dios está cuidándolo, está velando por usted. Leemos en el Salmo 119, versículo 68, lo siguiente: bueno eres tú y bienhechor. Bueno eres tú y bienhechor. Significa benefactor. Significa de que Dios es generoso. Donde Dios está presente, también entonces su bondad está presente con él. Donde Dios está, Dios quiere bendecirte. Donde Él está, siempre deja bendición tras sí. Por eso el cristiano, el Hijo de Dios, aquel que es oveja de su rebaño, también debe caracterizarse por ser una persona bondadosa. Si Dios es bueno, es indudable que sus hijos también sean buenos. No puede ser que Dios sea bueno y tenga hijos o ovejas de su rebaño que sean malos. Un cristiano debe ser de bendición siempre, donde se encuentre, en su casa, en el trabajo, comprando, pagando, siempre tiene que ser de bendición. Abre su boca para bendecir a los demás. Deja tras sí solamente bendiciones. Dice la palabra su misericordia. Es el amor incondicional del buen pastor hacia sus ovejas. Las ovejas que el Padre le encargó. Dice Jesús, de todas las que me encargaste, de todas las que me diste, las cuidé hasta este día. Tuyas eran, pero yo las cuidaba porque me las pusiste bajo mi cargo. Misericordia. Es un amor que no puede ser extinguido, aun si nosotros fallamos. Si su hijo le falla a usted, ¿por eso deja de ser su hijo? Si su hijo se porta mal o hace cosas indebidas, ¿deja de ser su hijo? Jamás deja de ser su hijo. Aunque se porte mal, aunque haga cosas indebidas, siempre sigue siendo su hijo. Y aunque usted le falle a Dios, Dios lo sigue considerando su hijo. Por eso dice la Biblia que aunque nosotros seamos infiel, Él permanece fiel. La iglesia es llamada a tener misericordia y a proyectar esa compasión en medio de un mundo caído y enfermo. Como leemos en esa parábola tan famosa de Lucas capítulo 10, verso 30, Lucas capítulo 10, verso 30, que dice lo siguiente, escuche. Respondiendo Jesús le dijo, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones quienes le despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. ¿Qué no tuvo este hombre? Misericordia, no tuvo compasión de esa persona que estaba allí tirada, media muerta. De igual manera pasó un levita, llegó al lugar y al ir y a verle, pasó de largo. Otro religioso más que lo miró, pero no se acercó. Es más, medio que lo miró de lejos. Lo rodeó y pasó de largo. No tuvo compasión, no tuvo misericordia. Pero cierto samaritano, que eran enemigos del pueblo de Dios, no se trataban entre sí, pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al mesonero diciéndole, cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones?
es lo que nosotros tenemos que reproducir en la vida de aquellos que están tirados al lado del camino en esta vida. ¿Cuál es tu actitud frente al caído? Usted sabe que hay mucha gente que ha fallado a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud con aquel que cayó en el hoyo de la desesperación? Es más, dice la palabra, 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová le levantará. Amén. La actitud de Dios es, si alguien cayó, volverla a levantar. Cayó de vuelta, volverla a levantar. Cayó de vuelta, volverla a levantar. Nosotros no estamos para juzgar, estamos para extender nuevamente la misericordia que a diario Él tiene para con nosotros. Amén. Y ayudarle, tenderle una mano, ser misericordioso. Acá dice la palabra que en el relato del Señor, el que tuvo misericordia fue del que menos esperaba. Hay veces que de los que menos esperamos son los que se acercan y nos dan una mano, nos tienden una mano. Y de los que más esperamos, parece que no le pasa nada acá en el corazón. Misericordia entonces significa que Él no nos da el pago que nosotros merecemos por nuestras acciones. ¿Alguna vez le clavó misericordia a Dios? La primera vez que se encontró con la predicación de la palabra o que vino a la presencia de Dios, o la primera vez que el Espíritu Santo lo convenció de que usted es un pecador delante de Dios, ¿no clamó por misericordia? Cuando usted se halló descubierto delante de Dios, que Él sabe precisamente todo lo que hizo durante toda su vida, ¿no le pidió misericordia a Dios que no lo consuma y que no lo mande al infierno? Si no lo hizo, todavía es tiempo de hacerlo. Decirle, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque no puedo pagarte todo lo que te debo. Dice la Biblia que Él es movido a misericordia y en vez de mandarnos al infierno y castigarnos, Él se duele porque realmente Él se da cuenta que con todo lo que tenemos y con todos nuestros bienes y con todo lo que somos jamás podríamos pagarle. Y aparece Cristo y le dice, yo pagué la deuda por Él y nos perdona. Tiene compasión. Dios es movido a misericordia cuando nosotros le pedimos misericordia. Pero cuando salimos delante de su presencia, hay veces que encontramos a otros que nos deben. Y dice Mateo 18:33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que volvamos a tener misericordia de aquellos que nos deben quizás un perdón o nos deben algo, que nos difamaron o hablaron mal de nosotros, o nos criticaron, o nos ultrajaron. Dice la palabra que nosotros debemos extender las mismas misericordias que Dios tuvo con nosotros, con aquellos que nos deben. Misericordia significa de que no nos da el pago que nosotros merecemos. Dios nos perdona lo imposible de pagar. Es imposible, en la parábola del capítulo 18 de Mateo, la deuda que él tenía para pagarle a su amo, cuando le dijo, hagamos cuenta, a ver cuánto me debes. Era una deuda impagable, y el dueño sabía eso. Es impagable, pero Dios, movido a misericordia, tuvo compasión. ¿Qué clase de Dios tiene usted? ¿Tiene un Dios compasivo? ¿Tiene un Dios perdonador? ¿Tiene un Dios que se duele y que perdona? Yo prefiero tener esa clase de Dios. Un Dios que no quiere la muerte del impío, que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ni uno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un Dios que se conmueve, es un Dios que lo moviliza su misericordia, un Dios que tiene compasión de la humanidad porque la ve, cuando Él mira a las personas, la ve como ovejas que no tienen pastor, es decir, que están dispersas, sin conducción,
sin cuidado ninguno, sin poder alimentarse. Están a expensas de sus enemigos y en cualquier momento esas ovejas pueden morir y a nadie le importa. Dios ve a la humanidad como oveja sin pastor y se compadece e hizo algo por la humanidad, vino y murió para salvarnos y espera que nosotros hagamos también un acto de misericordia por esas personas. Dios espera que perdonemos como Él, totalmente. ¿Cómo te perdona Dios? ¿A medias o de corazón? Dios te perdona con un perdón absoluto. El perdón, por lo tanto, se debe, no es que se siente. Porque algunos dicen, pero pastor, yo no siento de perdonar. Y eso no cabe en la Biblia. No es que vas a perdonar porque se siente. El perdón se debe. Perdonamos porque Él nos perdonó. Perdonamos por obediencia a la palabra. Aunque no nos guste, tenemos que perdonar. Porque si no quedamos como esclavizados, estamos torturados adentro de una prisión. Pero Dios ha venido en esta noche para decirte que si Él te perdonó, también espera de que tú puedas perdonar. Dios espera que perdonemos como Él perdona, totalmente. ¿Cómo te identifican las personas? ¿Eres conocido como aquel hombre, aquella mujer que trae bendición, que trae paz? ¿O una persona que se pasa alborotando a los demás? ¿Eres conocido por el perdón o por la amargura? ¿Eres conocido por una persona con contentamiento o que crea constantemente conflictos? ¿Eres conocido por una persona de alegría o de frustración? ¿Eres conocido como una persona de amor o que siempre anda con rencor? ¿Eres conocido por una persona que siempre ama el orden o porque causa confusión? Siempre hay dos caras de la moneda. Dios quiere que tu vida sea caracterizada por su bondad y su amor y que siempre dejes rastro detrás de sí como bendición. Estas dos virtudes, amor y misericordia, no solamente son características del buen pastor sobre su rebaño, sino también del comportamiento diario de la grey del Señor, que reproduce en sus acciones el cuidado del buen pastor, teniendo bondad y misericordia constantemente. Este salmo concluye diciéndonos que Dios sabe cuidar de los suyos. Si hay alguien que sabe cuidar de tu vida, ese es Dios. Pero la única medida práctica y verdadera de si agradecemos la bondad y la misericordia de Dios que ha tenido para con nosotros, es la medida en que nosotros a su vez estamos dispuestos a reproducir, a mostrar su bondad y misericordia hacia los demás. Dios no solamente quiere bendecirnos, sino que nosotros podamos bendecir a aquellos que están al lado nuestro. Pregunto, ¿miras a la gente pecadora con compasión? ¿Con los ojos de Cristo? ¿O con los ojos críticos, censurador de una persona que no tiene misericordia o bondad? Es así que muchas veces nos vamos a acercar a las personas o vamos a huir de las personas. ¿Está dispuesto a pasar por alto las faltas y debilidades de las demás personas y ofrecerles perdón como Dios ha perdonado tus faltas? ¿O estás dispuesto solamente a enojarte y a censurar a aquellos que se han alejado del Señor? ¿Sabe qué lo hizo regresar al hijo pródigo a casa? Lo hizo regresar la bondad de su papá o la religiosidad de su hermano mayor. ¿Qué fue lo que hizo pegar la vuelta a casa? La bondad de su papá. Dijo, pero si en casa del Padre hasta los jornaleros la están pasando mejor que yo. Y se pegó la vuelta. Se armó una frase media armada, así una oración media armada y le dijo, me pego la vuelta. ¿Cómo me voy a morir de hambre teniendo un papá tan bueno?
Pero asimismo cuando llegó y el padre hizo fiesta y dijo, alegrémonos, mi hijo ha vuelto a casa. Cuando llegó a casa el hijo mayor no quiso ni siquiera entrar. Preguntó a ver qué pasaba. ¿Cómo puede ser que haya fiesta un día jueves? Acá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién volvió? Y llamó a uno de los criados y le dijo, lo que pasa es que tu papá ha encontrado salvo y sano a tu hijo, a tu hermano menor, y se ha regocijado y dijo, hagamos fiesta. Y no quería entrar, no quería gozarse. No le perdonó. No había bondad en su corazón. No era un corazón generoso como el de su papá. Por eso Dios nos pide que si nosotros estamos llenos de misericordia y de bondad por su cuidado, reproduzcamos esa misericordia y esa bondad en aquellos que están lejos de la casa del Padre y que quieren volver. Que nosotros cuando lo veamos le abracemos y le besemos y le digamos bienvenido y le digamos Dios te perdona, yo te perdono, bienvenido nuevamente a la casa del Padre, a pertenecer al rebaño de Cristo, porque bajo su cuidado vamos a estar protegidos y vamos a tener todo lo que nosotros necesitamos. Amén. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Le decimos gracias, Señor, porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.